Gracias. Vamos al doctor Carlos Hernández. Nuestras autoridades han realizado 10 reformas tributarias para incrementar los impuestos en los últimos 10 años, a fin de que el fisco reclame más. ¿Qué se debe hacer entonces para, según el punto de vista del Código de Trabajo y del sistema tributario, para que los informales pasen a la formalidad, que es un deseo de muchos? Sí, yo pienso que estamos en el momento de la reforma laboral. Si se observa, esta administración, con ella hubo una ley de regulación salarial del sector público. Luego se observa también que la Cámara de Cuentas ha fiscalizado más el costo, y ahí se observa que la administración tiene por objetivo sanear lo que es el costo a nivel privado, público. Ahora, con una reforma laboral, se tiene la ocasión de crear mejores condiciones para el 95% de los empleadores dominicanos, que son las pequeñas y medianas empresas, para que se disminuya, se disminuya la informalidad, con un propósito inmediato de que esa informalidad pase tal vez a un 50% de la población económicamente activa, y a largo plazo crear las condiciones con una reforma fruto del diálogo, para que a largo plazo haya quizás una cuarta parte solo la informalidad. Estamos en el momento de esa reforma. Siempre tenemos la experiencia del diálogo en la República Dominicana. El mismo Código de 1992 fue fruto del diálogo. Pienso que el sector sindical debe de apreciar ese momento. No debe responderse eso con una contrapropuesta más rígida, sino tampoco con un rechazo, sino reconocer que hay un problema, que las microempresas están afectadas y que con el diálogo se puede resolver. Muchas gracias. Vamos a pasar a Pedro Silverio nuevamente. El último reporte global de competitividad publicado por el Banco Mundial coloca a la República Dominicana en la posición 116 de 148 países en lo relativo a la recaudación de costos en el mercado laboral, medida como semanas de salarios. ¿Qué acciones cree usted que debe ser tomada por la autoridad para lograr que mejore este indicativo? Cuando se habla de la reforma laboral, como ocurre con muchas reformas, las cosas a veces se dejan al tiempo y se esperan entonces los momentos de crisis para abordar estos problemas. España es un caso, un muy buen ejemplo de esto. En España el mercado laboral fue acumulando una serie de conquistas año tras año. Cuando llegó la crisis financiera internacional, una de las razones por las cuales España no pudo recuperarse rápidamente de esa crisis financiera internacional fue tener un mercado laboral extremadamente rígido, un mercado laboral donde despedir un trabajador con una determinada cantidad de años trabajados podía costar entre 40 y 50 sueldos mensuales. Entonces, el nivel de desempleo que se generó fue extraordinariamente alto, y sobre todo en la juventud, los niveles de desempleo superaron el 40%. Entonces, yo creo que nosotros no debemos esperar a tener una crisis de magnitudes como la que se han tenido en otros países para tener que hacer reformas de la manera más rápida y quizás de la manera menos idónea. A mí me parece, quizás voy a usar un poquito de estos minutos, que la eficiencia del mercado laboral es una realidad que debemos abordar. Imagínense ustedes, nosotros estamos en esos indicadores de eficiencia laboral, estamos por debajo de Nicaragua, por debajo de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, que son competidores nuestros dentro de un esquema de intercambio comercial, un acuerdo de libre comercio. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de tener un mercado laboral con las condiciones que tenemos, si bien es cierto que en los últimos años ese acuerdo laboral que se dio a principios de los 90 generó un ambiente laboral que evitó conflictos de distinta naturaleza. También es cierto que han pasado más de 20 años después de ese código, y que ha llegado el momento de hacer una transformación de ese código de una manera sopesada, con un acuerdo que sea en beneficio de todo el país. De lo contrario, nosotros vamos a tener que esperar los momentos difíciles para hacer las reformas en el momento menos indicado. Cuando uno mira los tres aspectos
más importantes que se toman en los niveles de competitividad internacional, lo que se refiere a la calidad de las instituciones públicas, a la calidad de la infraestructura física de un país y a la eficiencia del mercado laboral, esos tres elementos constituyen casi el 70% de la explicación del nivel de competitividad de un país. Entonces nosotros tenemos que hacer esto ya y abordarlo esto con seriedad. La pregunta va para Ernesto Selman. ¿En qué economía de la región las reformas laborales han tenido algún efecto en cuanto a la reducción del grado de informalidad en la economía? Bueno, ejemplos. En el Perú, Chile, Colombia, es decir, reformas serias que se han implementado en muchos países de la región se han traducido en menor informalidad pero aquí hay que estar claro. Pero es un porcentaje importante. Importante. Y esos países, lo importante es lo que señalábamos anteriormente, de que no es solo la reforma laboral que va a reducir la informalidad. Es una serie, claro, porque la informalidad, aquí voy, mi tarjetica, está por aquí. La informalidad, tengo 2 minutos más. La informalidad, podemos definir, digamos, cómo surge y por qué surge la informalidad. La informalidad surge, dijimos anteriormente, porque órdenes institucionales muy costosos para cumplir, y surge obviamente porque en la medida, y también dijimos, de que se siente que el costo es mayor, más oneroso que los beneficios que se puedan captar, pues obviamente los actores del mercado se mueven fuera del ámbito regulatorio, fuera del orden institucional. Entonces, el tema de la informalidad, podríamos decir que la informalidad, podríamos definir informalidad jurídica, cuando simplemente la empresa ni siquiera se registran legalmente. La informalidad tributaria, digamos las 3 informalidades más importantes, voy a mencionar la informalidad tributaria, que es cuando no se cumple con las reglas tributarias o no se cumple con las obligaciones tributarias, y la informalidad laboral, que es el tema que nos ocupa. Entonces, obviamente, dentro de la informalidad jurídica tiene todos los negocios ilegales, y hay una serie de cosas ahí que se podrían, pero también tenemos el tema de la informalidad jurídica. Pero lo que quería decir era que esto no es solamente un tema del mercado laboral. El tema de la informalidad es un tema mucho más amplio, que va tocando diferentes aristas del desenvolvimiento del ser humano como actor económico, de nuevo, como consumidor, como emprendedor, como trabajador, como dueño de algún factor de la producción, tierra, equipos, maquinarias. Entonces, cuando esos países han logrado reducir la informalidad, en el caso específico de la informalidad laboral, es porque se han implementado políticas públicas que reducen el costo de vivir y hacer negocios. Entonces, por eso nosotros hablamos de un conjunto de reformas estructurales que puedan tocar esas diferentes aristas que promocionan o promueven la informalidad en los diferentes ámbitos que hemos estado hablando. Entonces, esa experiencia de esos países no se circunscribe al tema laboral. Es que han creado unas condiciones, el mismo Panamá también, por ejemplo, han creado unas condiciones para que se pueda, sin problemas, invertir, producir, emplear, crear riquezas, y eso ha permitido entonces que con un ambiente o un orden institucional poco oneroso, todo el mundo quiere cumplir con las reglas de juego. Cuando nos vamos fuera de ellas es porque nos vemos forzados a salir de las reglas de juego y del orden institucional. Entonces esos países, la experiencia ha sido de que esos países han hecho todo este tipo de reformas y aplicado políticas que promueven y benefician el estar dentro del orden institucional. Entonces ahí es que venimos con el conjunto de reformas que se requieren en la República Dominicana. Señores, vamos a aplaudir a los panelistas que han hecho una labor encomiable, precisa y concisa.